Dios. Gracias, Rey, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tenemos la certeza de nuestra salvación, Señor. Porque el día que tú decidas llamarnos, Señor, a tu presencia, podemos nosotros levantar nuestra mano y decir: felizmente presente, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas, y mientras tanto, Señor, poderte servir, poderte adorar, Señor Dios, podernos disponernos, Señor, para aprender de ti. Yo te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, voy a invitar a los niños que pasen a su clase. Niños y adolescentes pueden pasar a la clase de escuela dominical. Y nosotros, los adultos, nos quedamos acá. Antes de entrar a la enseñanza, quiero darle la bienvenida a Octavio Piedrahita. ¿Sí? Don Octavio, bienvenido. Tenemos una visita el día de hoy. Bienvenido, don Octavio, sea usted bienvenido a la Iglesia Bautista Jerusalén. Somos una iglesia de puertas abiertas y queremos que se sienta como en familia. ¿Sí? ¿Tenemos otra visita? Hermanos, está visitando, ¿no? Y el resto de los hermanos y hermanas, bienvenidos. Y quería anunciarles que hoy tenemos tinto, y sí tenemos tinto, ¿sí? Entonces la idea es que después de la predicación vamos a celebrar la cena del Señor y luego nos pasamos, nos tomamos un tintico y volvemos al salón. Tenemos el lanzamiento de la escuela dominical. Vamos a darles como una introducción, 15 minutos de lo que queremos trabajar en la escuela dominical y cómo vamos a trabajar en el ciclo de escuela dominical. Y para los hermanos, miembros de la junta directiva, recuerden que hoy tenemos reunión de junta directiva terminado el servicio. ¿Sí, hermano Dago? Ok. Listo, mis hermanos. Hemos decidido empezar el énfasis en mayordomía. Y resulta que una de las cosas que la mayordomía tiene es que la mayordomía requiere un servicio aceptable a Dios. Yo no puedo pretender ser buen mayordomo, ¿sí?, buen administrador de lo que tengo, si no tengo un servicio que sea aceptable al Señor. La mayordomía en el servicio, ¿sí? Cuando usted y yo decidimos servirle al Señor, necesitamos ser buenos mayordomos. Cuando usted sirve a alguien, cuando usted sirve, debe aprender a ser buen mayordomo. Yo voy a pedirle que busque en su Biblia Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Leer en voz alta. Hebreos 12, 28. ¿Qué dice? Muy bien, gracias, mi hermano. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Y qué? Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Sí? Hemos recibido de parte de Dios, hemos recibido, el reino de Dios se ha acercado a nosotros, hemos recibido la salvación. Y lo que me dice la Biblia es que por gratitud a Dios, en agradecimiento a Dios, debo servirle a Él, agradándole ¿a quién? A Dios, agradándole a Dios con temor, pero también con reverencia. ¿Sí? Entonces, usted y yo, cuando servimos a Dios, tenemos que tener algo muy claro. Y es que cuando le sirvo a Dios, le sirvo al Señor por gratitud. ¿Sí? No le servimos a Dios porque Dios me vaya a dar algo. O no le servimos a Dios porque Dios me vaya a castigar. Es que si no le sirvo me va mal en el trabajo. No, usted le sirve a Dios por agradecimiento, por lo que Dios ha hecho, no por lo que Dios hará. Y usted y yo debemos de tener eso muy claro. Usted y yo seguimos a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros.
Cuando usted empieza a seguir a Dios por lo que Dios va a hacer en su vida, déjeme decirle que muy probablemente usted va a dejar de seguir a Dios en algún momento. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces Dios no va a hacer las cosas como usted las quiere. Y si Dios hace las cosas de la mejor manera para nuestra vida, quienes hemos sido padres o quienes somos padres o quienes han sido padres, saben que hay cosas que uno hace o quisiera hacer por los hijos, pero no le convienen y uno decide no hacerlas. Y eso mismo hace Dios. Entonces, seguimos a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios hace. Entonces, el servicio que Dios demanda o el servicio que Dios debe de ser aceptable y eficiente. Lo que Dios necesita de nosotros es nuestro mejor servicio, nuestro mejor mensaje, nuestra mejor oración, nuestro mejor testimonio, nuestro mejor estilo de vida. Lo que Dios desea de nosotros es nuestro mejor esfuerzo mental, emocional, físico, lo mejor de todo, lo mejor de lo que somos y de lo que tenemos. Hay un pasaje, hay un texto en la Biblia y es el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 9. Voy a pedirle que la busquen, no está el texto ahí, así de que búsquenla en sus Biblias. Y le voy a pedir que me siga en la lectura de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 al 9. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses de la siguiente manera: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues cuando les llevamos las buenas noticias, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad, y ya saben de nuestra preocupación por ustedes por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se les mencione, pues no dejan de hablar de las maravillosas bienvenidas que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Mi hermano y hermana, el Señor requiere un servicio aceptable. Y ese servicio aceptable al Señor, ese servicio eficiente al Señor, requiere que nosotros sigamos el ejemplo de la iglesia de Tesalonicenses, de los creyentes. Sufrieron por causa del evangelio. Cuando usted lee el libro de Hechos, usted se da cuenta que a muchos de esos creyentes los persiguieron, a muchos de ellos los metieron presos. Pero algo muy interesante que sucede ahí y está en el versículo 9, y quiero que por favor usted se centre. ¿Alguien me puede leer el versículo 9 con voz alta? Muy bien. ¿Qué hicieron los hermanos de Tesalonicenses? Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Y cuando uno menciona el término ídolo, cuando usted escucha a un pastor, conviértanse de los ídolos, ahí ya va a empezar el pastor a hablar de las imágenes. No voy a hablar de imágenes, ni voy a hablar de santos, no.
necesitamos convertirnos de los ídolos, porque es que a veces, ¿saben? Ese es el ídolo menos importante que tenemos en nuestra vida. Porque usted puede ver personas que tienen una estatua de la Virgen, de un santo, ¿sí? Y quizás ese no es el ídolo principal. Y usted puede ver creyentes que no tienen una imagen de la Virgen, del Divino Niño, del Sagrado Corazón, ¿sí? Pero que tienen ídolos en su vida. Su trabajo puede ser un ídolo. Su esposa, sus hijos pueden ser un ídolo, su esposo puede ser un ídolo, su familia puede ser un ídolo, su cargo, su posición puede ser un ídolo. Y a veces esos ídolos no nos dejan servir al Señor como deberíamos hacerlo. Una propiedad puede ser un ídolo en nuestra vida, ¿sí? Y lo que los hermanos de Tesalonicenses hicieron fue apartarse de los ídolos y servir a Dios vivo y verdadero. Mi hermano, no necesitamos tener una estatua para decir que tenemos un ídolo. A veces nos volvemos, nuestros ídolos pueden ser acciones, personas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en época de mundial, si jugara la selección Colombia a las 10 de la mañana, pastor Ediano, no hay culto, juega la selección Colombia? Alejito, ¿puede quitar el retorno de acá? Es que me siento transmitiendo en vivo. Ya, es que escucha raro uno escucharse uno mismo después de decir. Hermanos, miren, ¿cuántos? A veces nuestro ídolo es la esposa o el esposo, ¿sí? No, es que no hago esto porque no oro, porque no le gusta. La vanidad, ¿sí? ¿Cuántas veces el ídolo es lo lindo que somos? Y entonces dice uno, no, ese es mi ídolo. ¿Cuántas veces nuestro ídolo es el trabajo? Es que sí, es que sí, es que sí. Resulta que si usted quiere servir al Señor, tiene que darle lo mejor de lo que Dios necesita, y eso implica escudriñar en su vida, pedirle al Espíritu Santo que examine cuál es el ídolo que usted tiene. ¿Qué ídolo tenemos? ¿Sí? ¿Qué estoy idolatrando yo? ¿Y qué necesito dejar para servirle al Dios vivo y verdadero? Porque nuestro servicio necesita ser aceptable al Señor. Y eso significa que el servicio aceptable es un servicio exclusivo y no se puede servir a dos señores. Yo no puedo servir a dos señores. Miren, Mateo capítulo 6, versículo 24. ¿Alguien lo puede leer? Mateo capítulo 6, versículo 24. Muy bien. Y volvemos al mismo punto. Jesús está hablando aquí ¿de qué? De las riquezas, ¿no es cierto? Del dinero. Y uno podría decir, pastor, pero con esta situación económica tan difícil uno no le sirve a las riquezas. Entonces, pero resulta que no necesariamente el Señor en nuestras vidas a veces es plata. Volvemos a lo mismo. ¿Quién manda en nuestro corazón? ¿Sí? ¿Quién puede ser el Señor en nuestras vidas si no es Dios? ¿Quién puede representar ese ídolo, ¿sí? Ese otro Señor? Y Jesús dice, no pueden servir a dos señores, pues odiarán a uno y amarán al otro. Serán leales a uno o menospreciarán al otro. Uno no puede pretender servir al Señor y al mismo tiempo servirse a uno mismo. Uno no puede pretender servir al Señor y al mismo tiempo pretender agradar al hermano. Uno no puede pretender servir al Señor y al mismo tiempo querer servirle o satisfacer, no sé, parte de su ego, parte de sus deseos. Yo sirvo donde a mí me guste servir. Yo hago lo que a mí, si eso no me gusta, no lo hago.
y si el Señor te está llamando a servir. Mire, hay algo, y se los digo, y esta mi esposita está escondida. Bueno, dos cosas que yo dije que nunca haría. Hay dos cosas en mi vida que yo dije que nunca haría, y las dos cosas las hice. Cuando yo conocí a mi esposa, ¿sí? Y le pueden preguntar a ella, esto ya está hablado. Cuando yo la conocí a ella, yo dije, uy no, Señor, guárdeme de casarme con una mujer como ella. Ahí estoy. Ya tenemos 2 hijos y 16 años de matrimonio. Pero lo otro que yo dije nunca haría en mi ministerio era que yo nunca me iría a servir como pastor a un pueblo. A mí me parecía que irme a un pueblo no. Yo decía, no, Señor, yo no me veo pastoreando en un pueblo. Cuando uno sale del seminario, uno se ve en una ciudad, en una iglesia grande, pero nunca me veía en un pueblo y duré 10 años pastoreando en un pueblo, abriendo una obra misionera. Cuando yo llego al pueblo, como todo pastor joven e inexperto, llego con la expectativa de tener una mega iglesia. Y al cabo de 6-7 meses me llama uno de mis compañeros de seminario, no menciono nombre, en una ciudad X, y me dice, hola Carlos, ¿cómo estás? Yo, no, bien, ¿y vos cómo vas? No, llevo 3 meses en la iglesia, empecé una obra, estoy en una iglesia muy chévere, muy bacano. Y yo, ¿y cómo te va? No, Carlos, pues la verdad empezamos con 15 personas, en este momento tenemos 60. Y yo, chévere. ¿Y usted, Carlos, qué? Y yo le decía, no, yo estoy haciendo lo que Jesús dijo, que he acabado tu obra, porque me entregaron 25 y solamente habíamos 3. Cuando yo llego, y en serio, hermano, usted puede preguntarle al pastor de la iglesia bautista San Luis en Cúcuta, en Pereira, por si alguno quiere. A mí me entregaron una iglesia de 25 personas, un grupo, una célula. Pero la gente no le gustó cuando yo llegué, un pueblo paisa con un caleño no pega. Y se fueron todos y quedaron 3 personas. Para mí me golpeó mi ego, porque yo quería llegar a servir a una iglesia grande, donde fuera reconocido, donde el pastor Carlos Andrés fuera de renombre, donde lo invitaran a predicar a lugares grandes, al exterior. Y me di cuenta que el Señor requiere un servicio exclusivo. Yo no podía pararme allá y servirle a mi ego, pero al mismo tiempo quererle servir al Señor. Y entendí lo que significa: no puedes servir a 2 señores. Entendí, empezamos un proceso de iglesia pequeña, y durante 10 años el Señor nos permitió hacer un trabajo. Y eso, mi hermano, quiero que usted lo entienda, porque si usted le sirve al Señor, usted no puede servir con doble intención. Usted debe servir y hacer lo que a Dios le agrada que hagas. Usted le sirve al Señor y sirves a los intereses del Señor y sirves para el Señor. Ahora, el servicio aceptable al Señor también requiere que sea un servicio sin pecado. Usted debe servir sin pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6, ¿qué nos dice? Muy bien. Nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado con Cristo. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y quizás muchos de nosotros también podríamos decir, no, pastor, yo no le sirvo al pecado. Yo no sirvo en pecado, porque pues yo soy bueno, pastor, yo no mato, no robo, asisto a la iglesia, oro, leo la Biblia. Yo no tengo pecado. Y quizás, probablemente muchos de nosotros no nos vemos con pecado, no nos vemos en un grado de maldad, pero resulta que tenemos que examinar el pecado del corazón. No ese pecado que se ve,
Porque el pecado que se ve es fácil de controlarlo, ¿sí? El pecado de mirar de más, el pecado de pelear, el pecado de ser groseros. Esos pecados quizás los podemos controlar y mucho de eso lo hemos controlado. Pero ¿qué del pecado del corazón? Segunda de Corintios 12:20, ¿sí lo tenemos ahí? Segunda de Corintios 12:20 nos dice lo siguiente: pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre, le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Y es que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnia, chismes, arrogancia y conductas deshonestas. Esos son los pecados del corazón. Y estamos llamados a no servir con esos pecados en nuestro corazón. La Biblia nos invita a que usted y yo podamos acercarnos a Dios, examinar nuestro corazón y servirle al Señor sin ninguno de esos pecados. No servir por rivalidad, no ser chismosos, no pelear, no enojarnos fácilmente, no ser egoístas, no calumniar, no ser arrogantes cuando servimos, o no conducirnos de manera deshonrada, deshonesta. Y el servicio al Señor requiere que usted y yo le sirvamos con un corazón limpio, con un corazón puro. No es tanto el pecado visible, es también examinar cuál es el pecado de mi corazón. ¿Qué hace que lo que yo le presente al Señor no sea agradable? Y eso me recuerda como cuando los hijos quieren un favor, ¿no es cierto? Cuando mi hija quiere algo empieza, bueno, ya de por sí me dice uno, le lambonean mucho, pero cuando los hijos quieren algo, ¿qué empiezan a hacer? Abracitos, besitos, caricias, tan lindo, ¿sí? ¿Cómo? Cafecito, le traigo las chanclas, quiere un juguito. Y esos son regalos. Y eso es una manera de servirle. Pero uno que dice, ¿y ahora qué me va a pedir? Interés cuánto vale, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que a Dios le agrada un servicio que no sea honesto, que no sea de un corazón puro? Y quiero que examinemos cómo está mi servicio al Señor. ¿Cómo está mi servicio a Dios? Y ese servicio al Señor debe de ser un servicio hecho con el sentido del deber. Es un servicio hecho con el sentido del deber. Primero porque no somos nuestros. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque hemos sido comprados con precio de sangre. Debemos de glorificar a Dios, que nuestro cuerpo, que nuestra vida sea una manera de alabar a Dios. En todo lo que haces, en todo lo que eres, tienes que mostrar a Dios a través de tu vida. No debemos tomar la gloria para nosotros. No debemos robarle la gloria al Señor. Hay un salmo muy hermoso, Salmo 115, versículo 1. Mire lo que dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. No a nosotros, no es a nosotros, hermanos y hermanas, que nos corresponde la gloria. Estamos cerca de presentar plan de trabajo de iglesia, estamos cerca de iniciar un nuevo proyecto este año, arrancar este año a trabajar. Y este versículo tenemos que grabárnoslo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a ti, a tu nombre le corresponde la gloria. Todo lo que usted hace, todo lo que usted es, todo lo que usted ha logrado, no lo ha logrado
porque usted sea, sino porque la gracia, el amor inagotable y la fidelidad de Dios ha estado con usted. Y a Él le debemos la gloria y a Él le debemos la honra. Y eso es importante que lo tenga en cuenta al momento de servir al Señor. No es por usted, no es por mí, es por el amor inagotable del Señor y su fidelidad. Y hermanos, si es que servirle al Señor es un privilegio. Servirle al Señor es un privilegio. Usted poderle servir al Señor es un privilegio. Servir a Dios y a la humanidad es el más grande privilegio que Jesús nos ha dado. ¿Y saben por qué? Porque Jesús primero dice que Él es la luz del ¿qué? ¿Saben en qué versículo de la Biblia lo dice? En Juan 8:12. Dice, yo soy la luz del mundo, no andar en tinieblas. Pero después Jesús le dice a sus discípulos algo más. ¿Cómo? Ustedes son la luz del mundo. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? ¿Saben qué significa eso? Nos subió, nos responsabilizó. Nos responsabilizó. Es como cuando Jorge Andrés estaba más pequeño y yo salí y le decía, hijo, ahorita usted es el hombre de la casa. El muchacho de transformado. Trataba de hacer todo lo que el papá hacía. Y es eso, es como Dios diciendo, Jesús diciéndonos, mire, ustedes son la luz del mundo. Yo soy la luz, ahora ustedes van a ser la luz del mundo. Eso es un privilegio. Yo no sé si usted lo ve como un privilegio y una responsabilidad. 12 meses al año, 30 días al mes, o 31 dependiendo. 24 horas al día, 60 minutos en cada hora y 60 segundos en un minuto, año tras año. Es nuestro privilegio servirle al Señor, porque le servimos a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Y servirle al Señor no es estar haciendo cosas en la iglesia, porque pensamos que servirle al Señor es estar haciendo cosas en la iglesia. Entonces, si no predico, si no canto, si no enseño, no estoy sirviendo al Señor. No, usted sirve al Señor asistiendo, usted sirve al Señor ofrendando, usted sirve al Señor orando, ¿sí? Usted sirve al Señor saludando a quien llega. Eso también hace parte del servicio al Señor. ¿Sí? Usted sirve al Señor invitando a otros. Y ese servicio al Señor debe de ser con temor reverente. Hechos capítulo 9, versículo 31. Y este versículo lo van a ver muy seguido, lo van a ver pegado porque hace parte de nuestro plan de trabajo de este año. Va a ser como uno de los versículos lemas de este año. Hechos 9:31. ¿Quién lo puede leer? Muy bien. La iglesia entonces, ¿qué? Tuvo paz, vivió tranquila. Pero esa tranquilidad se da a raíz de algo. Se fortalecía. La iglesia cobraba fuerza en el Señor. Pero los creyentes, ¿cómo vivían? En el temor del Señor. ¿Sí? En el temor del Señor. No es miedo, porque cuando hablamos del temor al Señor pensamos que es miedo y hay que tenerle miedo a Dios. Hablamos de un temor reverente, ese respeto a Dios. ¿Sí? Ese respeto al Señor. Y es respetar el nombre de Dios. Es respetarlo a Él, que donde yo estoy en el nombre de Dios. Que donde yo estoy representando a Dios. Es un temor reverente. Y cuando usted y yo
vivimos como iglesia, como creyentes, como parte de nuestra familia, bajo el temor reverente de Dios, la ayuda del Espíritu Santo hace que crezcamos en número como iglesia. Cuando una iglesia vive bajo el temor reverente de Dios, el Espíritu Santo hace que la iglesia crezca, hace que la iglesia avance. Pero cuando no vivimos bajo el temor reverente, cuando no le servimos con temor al Señor, la iglesia no avanza. Si en mi vida, en mi familia no existe el temor de Dios, mi familia no va a ningún lado. Si mi vida no es una vida que camina en el temor del Señor, mi vida empieza a dar vueltas. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Perdieron el temor al Señor. ¿Y cuánto tiempo duraron dando vueltas? 40 años. Luego entran a la tierra prometida, mueren todos los que conocían al Señor. Y usted lee el libro de Jueces cuando empieza a decir, y creció una generación, y se levantó una generación que no conocía ni temía de Dios. ¿Sí es así? ¿Y qué hacían? E hicieron lo malo a los ojos de Dios. Y usted sigue leyendo todo el libro de Jueces y la constante es, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. No temían al Señor. Así que el temor al Señor hace que usted y yo sirvamos al Señor con reverencia. Que usted y yo le podamos servir al Señor con reverencia a Él. Así que, amada iglesia, amados hermanos, la invitación hoy es a que usted y yo podamos servirle a Él con ese temor reverente a Dios. Que nuestra vida sea presentada a Él con temor reverente. Que nuestra vida podamos servirle al Señor con ese sentido de pertenencia, con ese sentido del deber. Que podamos servirle al Señor con un servicio aceptable, agradable al Señor, y que podamos servirle al Señor con reverencia. Voy a invitarle a que oremos, a que ahí donde usted está pueda darle gracias a Dios, pueda cerrar sus ojos y pueda hablar con el Señor. Yo le invito a que usted hable con el Señor ahí, con sus ojos cerrados. Usted pueda preguntarle al Señor, Señor, ¿será que tengo algún ídolo en mi vida? ¿Hay algo, Dios, que me impide servirte como tú quieres? ¿Tengo algún ídolo en mi corazón? ¿Algo que no me deja servirte? Señor, ahí con sus ojos cerrados usted le pueda preguntar al Señor, Señor, examina mi vida. Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi corazón, Señor? ¿Algún pecado, Señor, me impide servirte? Muéstranos, Señor, ¿qué nos impide servirte como tú quieres que te sirvamos? O por el contrario, dele gracias a Dios porque quizás usted, hermano y hermana, le está sirviendo al Señor como debe ser. Y entonces pídale al Señor, Señor, si te estoy sirviendo como a ti te agrada, ayúdame, Señor, a ayudar a otros hermanos a servirte de esa manera. Ayúdame, Señor, a acompañar a otros que están luchando con el deseo de servirte. O quizás usted quiera servirle al Señor hoy y usted desea servirle a Él y anhela servirle al Señor. Dígale, Señor, aquí estoy. Quiero servirte, Dios. Señor, examíname, límpiame, dirígeme, Señor, donde quieres que te sirva. Y ayúdame, Señor, a servirte a ti. Señor, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por la iglesia, Señor. Te doy gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Señor Dios, por ese servicio que damos a ti, Señor. Ayúdanos a que cada día sea un servicio de excelencia a ti. Gracias te doy en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.